Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal, estimados amigos televidentes de Imago Mundi en Canal 2 de San Antonio? También estamos en las Crónicas del Domingo en Chilena FM. Una semana más con nuestro ciclo de científicos y científicas de la Universidad de Chile que siempre nos van aportando distintas materias, distintas ideas, distintos conocimientos. La universidad es como un universo, como dice su nombre, tan diversa que nos permite ir explorando cada parte del conocimiento de la ciencia. Y hoy día, en esta ocasión, vamos a tener el agrado de conversar con la doctora Leslie Jiménez Palma, quien se dedica específicamente al tema de la enseñanza de las matemáticas, pero por lo que entendemos, lo que ella trata de hacer es que las matemáticas sean más un juego que un elemento árido que a veces uno mucho tiende como a tratar de no toparse mucho con ellas. Pero en el fondo vamos a dejar que la misma doctora Leslie Jiménez se presente. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a esta edición de Mago Mundi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me presentaría como doctora en matemáticas, con intereses en educación matemática y en divulgación de la misma disciplina. Mi currículum, por así decirlo, tiene que ver con el doctorado y con una línea como académica en matemática. Después de un tiempo quise explorar otros caminos, como el de la educación matemática, así que ahora hago investigación en el área de la didáctica. Y además soy miembro de una asociación de chilena de periodistas y comunicadores por la ciencia, y tengo ahí mis proyectos de divulgación y comunicación de la matemática, justamente por lo que decía usted, que es para que para las personas a las que no les parecen tan entretenidas las matemáticas, vean ese lado también y cambien esa disposición hacia la matemática. O sea, que en el fondo también la matemática sí puede ser entretenida, y de hecho la matemática muchas veces, la que me tocó ver a mí, como dentro del doctorado, del magíster y así, de los estudios, es más bien sin fórmulas. Entonces es como uno también creo que tiene esa labor de mostrarle al resto que la matemática no son solo números, no son solo ecuaciones, no son solo fórmulas, sino que están realmente en todas partes. Y ahí uno tiene que aprender a dejarse como inspirar por esa belleza y dejarla ver, o sea, como dejarse ver, como que la matemática está ahí siempre mostrándose. Bueno, en este sentido es bien interesante lo que usted nos señala, porque efectivamente uno, el primer encuentro con las matemáticas siempre en el colegio cuando estudian enseñanza básica, y para no siempre es muy amable el primer encuentro. Entonces imagino que usted ahí trata como de suavizar un poco este primer impacto, ¿no? Claro, claro. O sea, mostrarle desde distintos ángulos. Por ejemplo, tengo distintas como colaboraciones con gente, con estudiantes, con colegas de la física también, donde tratamos de hacer eso mismo, como que la matemática se ve desde distintos puntos de vista. Desde la interdisciplina, entonces en ese sentido se ve desde la física, desde el arte, desde la biología, desde la música. Entonces también eso atrae a las personas que les gustan esas otras disciplinas también, y pueden ver entonces la matemática dentro de esas otras eh, muestras de disciplinares y de conocimiento. Doctora, ¿y cómo nace en usted esta fascinación por las matemáticas exactamente? Uh-huh. Buena pregunta, porque la verdad es que no sé muy bien en qué momento aparece. Yo siento que es como desde siempre, que me parecía bien entretenido. A mí me gustaba en el colegio la matemática, entonces sí me gustaba ese lado de las ecuaciones, de los números y de la fórmula. Me parecía entretenido, como que a mí me entretenía mucho hacer ejercicios. Me gustaban los otros ramos también. De hecho, me iba bien en el colegio, era como bien estudiosa, pero las matemáticas como que me llamaban de otra manera, como con esa entretención, directamente con entretención, diría yo. Entonces como que siempre me gustaron. Creo que también tuve suerte en el sentido de tener buenos profes y también que me motivaban y que nos motivaban a todas en realidad. Siempre estuve en colegios de mujeres también. Entonces siempre sentí esa motivación por todos los ramos de la misma manera. Y más bien lo que me atrajo fue la entretención, yo creo.
O sea, claro, efectivamente lo que usted hizo fue tomar esto de las matemáticas, que me parece que es algo bastante serio, pero usted lo llevó también por el lado entretenido. Y aquí va la Mm. pregunta, ¿tiene mucho que ver o influye mucho la forma en que un alumno, un niño, por ejemplo, se enfrenta a las matemáticas, el caso de cómo se las enseñan? Absolutamente, diría yo. Absolutamente. O sea, creo que se enseñan de una cierta forma en que pareciera ser que lo único que existe fuera eso que le decía antes, como las ecuaciones, los números, y como que estuviera estructurada de una manera en que hubiese una sola respuesta posible también. O sea, si no tienes esa respuesta, entonces está incorrecto. Y yo creo que esa forma de enseñanza de las matemáticas a mí no, a pesar de que yo sí me gustaron, sí me atrajo de esa manera, entiendo que a mucha gente no le atrae de esa manera y pareciera ser que hay un problema ahí con que si no lo hiciste de esta forma, entonces estás equivocado. Y eso es como no tienes puntos, tienes 0 puntos. A nadie le puede gustar algo que en el fondo tienes o cero o todo. Y creo que lo que debemos trabajar es que la matemática no es una respuesta correcta, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de pensar, con un procedimiento, con lo que uno piensa para llegar a esa respuesta. Y si la respuesta estuviera incorrecta, por ejemplo, sí vale mucho tener una idea correcta, un pensamiento correcto y que ese pensamiento esté estructurado bajo las reglas de la matemática, pero esas reglas son estructuras de pensamiento, de lógica, no necesariamente tienen que ser un número correcto o una forma de escribirlo correcto. Tiene que ser una forma que uno va aprendiendo a pensar. Entonces, eso es lo que se tendría que valorar, creo yo, más que una respuesta correcta. Y quizás eso atraería mucho más a las personas, porque es un procedimiento que uno va haciendo y eso se entiende como que uno lo va aprendiendo en el camino. Pareciera ser que si siempre entonces evaluamos solamente las respuestas, entonces pareciera ser que no vale la pena pensar, porque lo importante es como el resultado. Y yo creo que por ahí va la idea de también con otros colegas que tenemos un colectivo, de justamente llevar esta discusión como a la sociedad, al resto de la sociedad y a todos, también dentro de la comunidad, como la matemática, dejarla de ver como ese producto de utilidad, digamos, como que es útil porque nos sirve y porque nos sirve para calcular esto, porque nos resulta correcta y exacta, sino que va más allá de eso, como que es una forma de pensar críticamente, lógicamente. Entonces yo creo que por ahí podría haber un cambio. Exactamente, claro, esa es la idea entonces, efectivamente, que la matemática nos enseñe a pensar, pero que no se transforme en esta competencia precisamente por Mm, lograr digamos, la respuesta más correcta. Y un poco de exacto. eso, doctora, cuéntenos, ¿cuándo se nos aparecen las matemáticas en la historia de la humanidad? ¿Cómo es cómo nacen ahí? Cuéntenos un poco esa historia. Claro. Bueno, tenemos registros dentro de la historia de la matemática que los griegos sabían muchísimo. Eh, y bueno, los babilónicos también sabían mucho, los árabes también. Creo que lo que más nos ha llegado es la historia de Grecia, Así es. y eso fue bastantes siglos antes de Cristo. Y yo creo que ahí tenían una estructura política también en Grecia de esa época que permitía que esto sucediera también, como que la gente y los estudiosos de la época eran permitidos de estudiar y de pasar las barreras del estudio. O sea, es decir, alguien que estudiaba matemática también estudiaba física, también estudiaba música, también estudiaba arte y no había como barreras para ese estudio. Entonces, yo creo que lo que pasa ahora con esto de la interdisciplina que está bien de moda es también tratar de volver a ese como origen del conocimiento, como nos interesa el conocimiento en general, no como tan especializado, sino que nos interesa como ir articulando los distintos conocimientos que uno puede ir teniendo. Y un ejemplo de eso son los pitagóricos, que Así es la es. escuela que formó Pitágoras, pero que contenía mujeres, hombres de distintas edades, todos teniendo el mismo estatus, y que trabajaban juntos, de hecho eran como vegetarianos, veganos incluso parece, tenían como varias reglas entre ellos como para o sea, relacionarse entre ellos dentro de la comunidad y varias reglas como del conocimiento, o sea, todo lo que ellos hacían era por la escuela pitagórica y no tanto por el nombre personal, sino que era una colectividad eh, bien establecida y con muchas aportaciones a la matemática y a otras disciplinas. Claro, más que la escuela pitagórica le buscaban también un sentido más esotérico también al tema de las matemáticas, o sea, tenía todo ahí Exacto.
por decir un nombre, una cosmovisión propia de ellos respecto a las matemáticas, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenían muchas ideas de muchas cosas y claro, como dice usted, como visión en realidad, lo que uno podría decir. Claro. Sí, sí. Doctora Jiménez, pero sin duda que las matemáticas probablemente hayan sido, quizás, a lo mejor el hombre primitivo no lo sabía, pero el hecho de que aparecieran distintos elementos que podía contar, quizás fueron las primeras manifestaciones que el hombre tuvo para comenzar a incursionar en la ciencia, ¿no? De lo más básico. Claro, 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 con la aproximación a lo que iba viendo, ¿cómo decir? A medida que voy necesitando entender ciertos fenómenos, voy entonces originando cierta matemática, cierta física y así, con distintas disciplinas. En el caso de la matemática, claro, como muy, muy relacionada con la vida cotidiana, muy relacionada con lo que necesito, no sé, calcular cuánto debe medir la rueda de mi, no sé, carreta para llevar algo, trasladar un producto de un lugar a otro, por decir algo. Así, o la sombra que me va a dar este árbol, o no sé, o estudiar los planetas. Iba como a medida que iban necesitando de herramientas matemáticas, fueron entonces desarrollando esa matemática nueva, digamos, para ellos. Es increíble cómo, por ejemplo, la aparición de los números coincide en tantas culturas que estaban muy lejos entre sí, que aparentemente no tenían conexión, pero todos inventaron más o menos lo mismo, ¿no? Exacto, eso es algo muy especial de la matemática, que pareciera ser en ese sentido como que diera lo mismo lo que vamos, en qué lugar a veces pasa eso, que uno piensa que diera lo mismo donde la hago, que al final uno llegaría a algo equivalente de alguna forma, como con la matemática. Claro, a lo mejor la forma de escribirlo, los símbolos que ocupan son distintos, pero al final el concepto matemático es más o menos equivalente, sí. Bueno, hasta ahora Mm. estamos conversando junto a la doctora Leslie Jiménez Palma, doctora en matemáticas, hablando un poco de la historia de las matemáticas y ahora nos vamos un poco más adelante. ¿En qué momento las matemáticas comienzan a hacerse más complejas y comienzan a ser como el sustento de mucha parte de la ciencia que hoy día obviamente tiene la humanidad para poder avanzar en tantos campos de la tecnología, de la ciencia, del arte incluso? Claro, ¿en qué momento son tan fundamentales? Porque pareciera ser que en todas las áreas se necesita matemática realmente, ¿verdad? Sí, sí, no tengo claro el momento específico, pero sí tengo claro que la matemática ha ido como modificándose, desarrollándose, también a partir de, no sé, hechos históricos o desarrollos en otras ciencias, entonces ha habido como la necesidad de que la matemática esté desarrollándose también. O sea, entonces más o menos como, yo creo que es más o menos natural eh, desde ahí que la matemática tenga esa trascendencia, porque pareciera ser que muchos fenómenos se explican a partir de la matemática, de modelos matemáticos, de la base matemática, de distintas cosas. Y así, incluso en arquitectura también, no sé, los arquitectos usan mucho la matemática y también ha habido como rebeliones arquitectónicas, no sé cómo decirlo, como, sí, claro, claro, o caídas de ciertas ideas en arquitectura que están bien tan relacionadas con caídas de ciertas ideas en matemática. Me hace Algo acordar de la interesante, pintura con las nuevas vanguardias, por ejemplo, algo así, ¿no es cierto? por ejemplo, claro, o muchas cosas que, por ejemplo, artistas se dieron cuenta que ellos necesitaban para su arte, por ejemplo, artes escenográficas, como cómo manejo el concepto de perspectiva, por ejemplo, cómo hago que la gente vea de cierta manera la escena que yo estoy poniendo aquí. Entonces también ahí la matemática, después de eso se define lo que es el concepto de perspectiva en matemática, porque ahí se necesitaba desde antes, desde otra disciplina, digamos. Pasa eso, por ejemplo. Y lo mismo con la arquitectura, o lo mismo con la misma matemática. O sea, muchos años, muchos siglos, se creyó que Euclides, matemático griego justamente, tenía toda la razón en el sentido de que las únicas geometrías que existían eran esencialmente las que yo podía hacer en el plano. Y matemáticos de la época del 1900, en algún año, se dieron cuenta, bueno, quizá un poco antes, porque Riemann existía un poco antes que otro matemático famoso entre los matemáticos, y empezaron a dar cuenta distintos matemáticos desde el 1850, por decir algo en adelante, que había algo raro en eso, que no todas las geometrías cumplían todos los postulados que tenía Euclides en su lista de postulados para su geometría. Entonces ahí se dieron cuenta que en realidad no todas las geometrías cumplían esto de que
dos rectas paralelas nunca se tocan, ¿sí? Salvo en el infinito, digamos, en el plano. Entonces se dieron cuenta que entonces había oportunidad de que existieran otras geometrías también. Entonces hay geometrías que se llaman hiperbólicas, geometrías esféricas, y que no satisfacen todos los postulados de Euclides. Entonces ahí también hubo como una caída del pensamiento matemático, porque tantos años, tantos siglos pensando que eso era cierto, abrirse a la posibilidad de que en realidad no, pues. O sea, esa es una geometría. Las otras geometrías no necesariamente van a cumplir todos estos postulados. Entonces ahí se cae como un poco esa idea de la geometría plana solamente. Hay curva y así. O sea, los paradigmas efectivamente van cambiando y van avanzando también a medida que la humanidad va adentrándose en distintos campos. Pero, por lo que usted me dice, las matemáticas han estado presentes en todas las áreas del ser humano. Porque si uno escucha música, eso también tiene matemáticas. Absolutamente, exacto. Y ahí los pitagóricos también se dieron cuenta de eso. Así es. Entonces pues, empezaron a definir los armónicos y relacionarlos con las fracciones. Y tiene que ver con las fracciones y el largo de una cuerda y dónde yo aprieto, como digamos, como dónde la voy a tocar. Entonces la toco en la mitad, la toco en la cuarta parte, en la octava parte, y entonces ¿qué nota voy a tocar si es que hago eso? Bueno, así nace ¿Sí? la escala musical, ¿no? Con esa proporción. Exactamente, así nace la escala musical. Sí, entonces sí, es totalmente relacionada con la matemática y en ese caso con las fracciones. Así que Bueno, encontramos matemáticas en muchas partes del mundo. Bueno, y en este aspecto nos hemos dado cuenta que dentro de su trabajo de divulgación de las matemáticas, usted se ha preocupado mucho de hacerla lo más sencilla posible, lo más amable posible, incluso a través de un programa de radio. Cuéntenos un poco cómo nace eso y en qué consiste. es un podcast, en realidad, que grabamos con un colega de física. Hemos hecho alrededor de 3 capítulos, empezamos en septiembre, y aparte de eso hemos creado ciertos videos de promoción también, para poder hablar esencialmente de la física y la matemática. Ese es como Así es. el objetivo. Y el objetivo central es, bueno, como le decía antes, cambiar la disposición de las personas hacia la física y la matemática, que son, yo creo, las áreas más miradas duramente, digamos, que son como las más cabezonas, uno podría decir, como que son las más difíciles, pero ambos creemos que no es cierto y que la verdad es que cualquiera podría hacer física matemática, solo tendría que proponérselo y eso bastaría. Y claro, lo que consiste entonces es que es mostrar cómo la matemática y la física se van nutriendo mutuamente a lo largo de la historia. O sea, no es solamente la matemática la que le sirve de herramienta a la física, porque necesita la fórmula y necesita como los modelos, sino que la física también sirve para enriquecer la matemática. Entonces, ese es como el objetivo. Entonces, vamos mostrando cómo se conectan mutuamente la física y la matemática en distintos temas y claro, como una no está sin la otra, en el fondo. Y ese es como el objetivo central. Y entonces lo hacemos a través de datos históricos, y esos datos históricos nos llevan a canciones o que las cantamos nosotros mismos. Y así que aprovechamos de unir el gusto por la matemática, la física, con el canto y la música. Así que ahí usamos como harto ese recurso musical, que a los dos nos gusta mucho. Así que Así con la suma de todas las fuerzas, ¿no es cierto? exactamente, así se llama. Así se llama, bueno, tienen 3 capítulos Exacto. que ustedes, ¿dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde están disponibles para quienes nos están obviamente hasta ahora viendo o sintonizando y sientan interés por adentrarse más en este mundo de la matemática a través de este podcast? Claro, lo pueden escuchar en la plataforma de podcast que favorita casi, porque está en Google Podcast, en Anchor, que es donde lo alojamos inicialmente, en Overcast, distintas plataformas y la más popular que es Spotify, y ahí también está. Así que con la suma de todas las fuerzas nos pueden encontrar Ahí llegan a así, los capítulos. y ahí llegan a los capítulos. O bien en las redes sociales con @sumafuerzas también nos pueden encontrar y ahí están los links a los distintos episodios y de qué se trata en cuanto a la física, de qué se trata en cuanto a la matemática. También otra cosa importante que queremos hacer es visibilizar los trabajos de científicas, ponerle como énfasis a eso, ya que está subrepresentado ese tema, digamos, dentro de la historia de la ciencia y de la ciencia misma. Entonces es un objetivo también a cumplir, como esto de visibilizar
trabajos de científicas. Doctora Jiménez, bueno, a raíz de toda esta, que me parece sensacional como usted es tan entusiasta para divulgar las matemáticas a todo nivel, veo que no se pone ninguna barrera en ese sentido, ¿siente que esto ha dado resultados? ¿Cuál ha sido el feedback de todo este proceso de divulgación de las matemáticas que usted ha venido realizando? Sí, yo creo que sí da resultado. Muchos estudiantes, bueno, uno tiene más, hemos tenido más feedback dentro de la misma universidad, como con los mismos estudiantes, que son la gente más joven, y creemos que podemos ir también llegando a gente más joven todavía, que son como la gente de educación media, los estudiantes de educación media. Eso nos gustaría mucho llegar a ellos, a todos, no necesariamente a solo los que quieran estudiar física o matemáticas, sino que a todos, porque creemos que ¿A quién le todos interesa en realidad, deberían no? conocer. Claro, sí, todo el que quiera, está ahí todo disponible. También para los profes, la gente que ya salió del colegio también, pero claro, de los que más hemos recibido feedback es de nuestros propios estudiantes, que son futuros profes de física y matemática, de las dos áreas. Entonces ha sido muy bonito porque de hecho nos han dicho que gracias a eso, no sé, ahora se motivan haciendo ellos mismos canciones, escribiendo canciones, por ejemplo, con letra que tiene que ver con física y matemática, que les parece que eso es muy importante para su formación como profesores, que ellos también después pueden replicar estas mismas actividades o estas mismas ideas, ya sea de podcast, ya sea de crear una canción, por ejemplo, ad hoc con un cierto descubrimiento físico o matemático o con letra de física y matemática, ellos también pueden motivar a sus estudiantes, justamente a lo mejor a los que no les gusta tanto la física y la matemática, a los otros, si al final los otros también están ahí. Entonces, y ellos también tienen que recibir la ciencia desde el punto de vista más bonito que se pueda, digamos. O sea, Si usted quisiera así que hacer un sí. ejercicio aprovechando que nos escuchan en la radio y estamos en la televisión, ¿qué le diría a una persona que se quiera interesar en las matemáticas? Ya usted me aclaró que no hay edad para eso, puede ser cualquier persona. ¿Qué ejercicio le daría o qué en la práctica qué le haría hacer? Sí. Buena pregunta. Menos mal, ya he estado. Es Ya le ha difícil, pasado, porque ¿no? es como. Sí, no sé si me la habían hecho antes, de hecho. Pero he estado como dándole vuelta harto a esto de la visualización matemática, que es un área de la didáctica, de la educación matemática. Yo, como matemática, no sabía que eso era un área antes de introducirme en esta nueva línea de investigación. Y me parece súper interesante que la visualización matemática tiene que ver con cierta habilidad que uno tiene de ponerle un diagrama, una imagen o una representación a un concepto matemático, ¿sí? Entonces, lo que yo diría para las personas es que a lo mejor piensen como en una imagen que signifique matemática para ellos. O sea, cómo yo a través de una imagen, ya sea puede ser, no sé, una obra de arte, o hoy mismo que están en el verano, ahí están en la playa ustedes, cerca del mar, o ahí cerca del mar, inspirarse y decir, a ver, algo que yo estoy viendo ahora, o una imagen que a mí no sé, me gusta mucho, o que significa mucho para mí, ¿tiene algo de matemática esta imagen? ¿O dónde encuentro matemática? Visualmente. ¿Hay alguna imagen que me provoca matemática? Yo creo que por ahí los motivaría. O sea, ¿qué imagen evoca matemática para ellos Ahora puede y ser ellas? cualquier imagen, ¿no? Puede ser cualquier imagen. Al final, en el fondo es que si uno se inspire con esa idea y en el lugar donde esté, ya esté encerrado en su casa o esté de veraneo o esté, no sé, viendo televisión y diga, mira, en realidad eso sí, pues tiene que ver, a mí me dice esto que esto es matemática, en realidad. Sí, y a mí me gustaría relacionarme con la matemática de esta forma, a través de esta imagen. Entonces, creo que por ahí muchas personas relacionarían, perdón, Sí, de claro. manera distinta a esa como idea de miedo o de distancia, como con la matemática, que es como, no es para mí, como que eso me ha pasado harto, sobre todo con gente más grande, Claro, que dicen que ya lo eh, descartan de que su ya no, vida, ¿no? ya, pues. Claro, exacto, como que ya viví tantos años sin matemática, puedo hacerlo, digamos, o Pero a lo sea, mejor puedo esa vivir persona sin no ello. sabe que está relacionada a cada momento con las matemáticas. Exacto. Entonces, ¿por qué no verlo ahora? O sea, yo creo que nunca es tarde para encontrarse con la matemática y con la propia matemática. O sea, cada uno también
tiene ese derecho a decir, bueno, esto sí significa matemática para mí. Tiene esa fórmula. Alguien puede gustarle mucho las fórmulas, alguien puede gustarle mucho el arte, o Picasso, por decir algo, no sé, un pintor que le guste mucho y que no se haga cubismo. El cubismo esté relacionado con el cubo, una figura en 3 dimensiones, que yo también podría decir, ¿sabes qué? Esto también es una imagen que para mí significa matemática. Y bien, y nadie le va a discutir nada. Entonces, sí. Claro, lo más probable es que alguien en la playa piense en una pelota de playa, por ejemplo. Exacto. ¿Y qué Y le ahí viene ya a usted en estamos la en una mente cuando esfera. yo le digo, imagínese una pelota de playa? Yo me imaginé una pelota así como la típica, así como con 2 circulitos arriba y de colores, no sé, muchos colores. ¿Y ahí encuentra Una un esfera. concepto de matemáticas? Absolutamente. De hecho, en la esfera, uno las distancias las mide distinto a como las mide en el plano, ¿sí? Y la esfera justamente representa una de las geometrías nuevas, esta que yo decía antes, que no es la misma que uno tiene en el plano. Entonces, medir distancias es distinto, los triángulos ya, los ángulos de adentro de un triángulo ya no miden 180 grados. Entonces, así, como que esos postulados ya no son ciertos. Eh, entonces, sí, pues súper interesante la esfera, de hecho. Sí, Además aunque que uno piense que es simple. Además que es un símbolo que ha estado presente, como decíamos, en la humanidad, desde que probablemente miraron el Sol, las estrellas, los planetas, la Luna probablemente, y ese tiene que haber sido algo importante para comenzar a estudiar astronomía, por ejemplo, ¿no? En la antigüedad. Absolutamente, absolutamente sí. Doctora, bueno, claro, estamos en un periodo especial, ¿no es cierto?, en tiempos de pandemia que ha obligado un poco a modificar nuestras conductas y me gustaría un poco saber cómo la gente puede adentrarse. ¿Qué le recomendaría a usted, por ejemplo, leer, ver, estudiar, ya que hoy día se puede hacer todo desde la casa a través del computador para los que tienen, obviamente, la posibilidad de hacerlo? Mm. Sí, yo les recomendaría, sí, bueno, hay muchas películas que se relacionan con la matemática de distintas maneras. Quizás alguna de esas podría ser, son historias súper interesantes. O Claro. por ejemplo, para entender, no sé, las típicas, por ejemplo, está La habitación de Fermat, creo que es el nombre, creo que ese es el nombre, correcto. Está también esta de la máquina Enigma, como de cómo en la Segunda Guerra Mundial fueron capaces de decodificar Claro. los códigos de los alemanes para ganarles. Ujú. Está, no sé, la historia de Ramanujan, que es un matemático de la India, genial, digamos, un genio, y que es muy interesante la historia personal también, o sea, cómo llega a Inglaterra, cómo tiene su tutor y cómo hacen el trabajo juntos, cómo logra también el reconocimiento de la sociedad inglesa. Eh, y también algo interesante que a lo mejor a alguna gente le podría interesar es, bueno, en redes sociales, en YouTube, hay muchas cosas muy entretenidas como de divulgación matemática. Está el arte, por ejemplo, y la geometría como articuladas y relacionadas con el trabajo que hacían los árabes, porque ellos no podían de alguna forma pintar figuras humanas. Entonces se las arreglaron Ah, por su religión, para ¿no? hacer, exacto, por la Ujú. religión, se las arreglaron para pintar patrones geométricos. Y es súper interesante porque al final, por ejemplo, en el Palacio de la Alhambra, que es un palacio que está en Granada, eh, se encuentran exactamente todos los grupos cristalográficos, que son como los grupos con los que yo puedo pavimentar un plano, ¿sí? Embaldosar un plano de alguna forma. Y esos son todos los grupos que existen, son 17, y en ese palacio están los 17. Entonces uno piensa, wow, qué grandes eran los árabes también, porque a partir de patrones que ellos fueron creando, al final los crearon todos, digamos, sin saber. Entonces, cosas así interesantes, libros también. Hay uno que a mí me gustaba mucho, que no sé si lo venden quizás uno lo puede encargar online, que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, y es una conjetura que todavía no se demuestra. Eh, y mm, yo creo que es bien interesante como para entender, más allá que un concepto matemático, entender como el trabajo de los matemáticos. Es como, ¿qué hace un matemático cuando trata de investigar y de crear un nuevo teorema? ¿Qué proceso vive para llegar al resultado, digamos, final? Pero, ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasa? ¿Hay frustración porque uno intenta,
A veces te resulta, otras veces no te resulta. Entonces, muchas veces hay más frustración que alegría, porque como que muchas veces no te va resultando una demostración. Entonces, es como interesante también ver ese camino, ver que en el fondo la gente que ha demostrado teoremas no es gente genial que se le ocurrió como durmió o no sé, pensó en 1 minuto o 10 minutos, ah, sí, esta es la idea, y la fue a escribir y le quedó tan perfecta como aparece en los libros de matemática. No es cierto. Hay un procedimiento, mucho esfuerzo detrás, Son muchos muchos años de años trabajo muchas veces. finalmente, ¿no? Exacto. Entonces eso también sería bonito, como ese libro es muy bonito, y hay varios documentales en YouTube también respecto a la demostración del teorema de Fermat, el último. De hecho, podrían poner la gente el último teorema de Fermat en YouTube y demostración, quizás, para que aparezca exactamente ese documental, que está en 4 partes en YouTube. Y es súper interesante también como la historia de la demostración de ese teorema. Y no es técnico, es más bien te van explicando cómo fue que colectivamente la comunidad matemática fue el que la demostró al final, fue incorporando el resultado de, no sé, pues, el matemático P, el matemático Q, y así, y cómo se fue armando ese camino como de la demostración. Es bonito. Bueno, hablábamos en una parte del programa cómo, independientemente de la ubicación, del tiempo y del grado de horizonte cultural que tenían las civilizaciones, siempre de alguna manera elaboraron conceptos matemáticos, algunos básicos y otros más adelantados. Y ahora yo la llevo a otro terreno, porque cuando se ha tratado, por ejemplo, de los científicos, especialmente que estudian el tema del espacio, de enviar mensajes hacia el exterior, lo hacen también con símbolos y utilizando las matemáticas. Muchos consideran que las matemáticas es un lenguaje no solamente terrestre, sino que universal. ¿Usted coincide con esa idea? Sí, absolutamente. O sea, yo este último tiempo también uno va cambiando un poco la forma en que ve la matemática. Después de estudiar tantos años, hay momentos en que la veo como arte, otros momentos que la veo como las fórmulas que mismo decíamos, y otros momentos en que también estoy convencida de que es un lenguaje, en que es un lenguaje que uno tiene que aprender. Y eso, y a veces es un lenguaje no tan sencillo, quizás. Y el que aprende ese lenguaje, o los que aprendemos cierta parte de ese lenguaje, nos podemos comunicar eh, a través de ese lenguaje. Así que sí, o sea, está llena de símbolos, está lleno de... entonces, por lo mismo, uno tiene que aprender como no solamente a escribir en ese lenguaje, sino que a comunicar a comunicarlo, ya sea a través de la escritura o a través de cómo uno va diciendo o va hablando los conceptos matemáticos, cómo los comunico. Entonces, me parece que sí, es un lenguaje además universal, porque claro, independientemente del idioma que uno hable, pareciera ser que uno igual va a entender lo que está escrito ahí, como la matemática, como que se ha hecho de una cierta manera universal. Entonces da lo mismo que yo esté, no sé, en Alemania o esté acá o esté en Rusia y lo que va a escribirse en matemáticas se va a escribir más o menos de la misma manera, con la misma simbología. Claro, y probablemente la comprensión del universo y el resto de los planetas y el espacio también se dé a través de las matemáticas, ¿no? Mm, exactamente, claro. O sea, la matemática ahí tiene un rol fundamental y muchas veces de modelar también, a través de la modelación y a través del, claro, cómo yo soy capaz de modelar esas situaciones que se dan en el universo o en cierta situación cotidiana o en distintas situaciones, digamos. Mm, Las matemáticas absolutamente. van avanzando conforme va avanzando nuestra sociedad. ¿Hay campos dentro de la matemática, campos inexplorados aún? Absolutamente sí. Sí, es una súper buena pregunta porque muchas veces me ha tocado también hablar con personas que se quedan muy impresionadas al decirles que yo, por ejemplo, investigo matemática. Y me dicen, pero ¿cómo investiga matemáticas si no era que ya está lista? O sea, está lista como desde la Grecia. O sea, como Es que 2 como que más 2 hay, más 4 y sería todo, ¿no es cierto? exacto, el teorema Pitágoras, 2 más 2 4, la geometría de Euclides, que hablábamos antes, y ya. Entonces, porque esa es la matemática también que se enseña en el colegio, entonces va dando como esa idea de que está lista, como que no hay nada más que hacer. Pero no, es infinita, o sea, yo creo que nunca se va a terminar de hacer matemática. O sea, en sí misma, dado un cierto resultado en matemática, uno se podría cuestionar ese resultado, no porque esté errado, sino que, ¿qué pasa si, por ejemplo, para hacer un resultado yo necesito suponer ciertas cosas? Supongo A y B, entonces obtengo C, por decir algo.
Entonces, ¿qué pasa si la hipótesis o la cosa que yo supuse como A, la cambio un poquito? ¿Qué pasa si le quito cierta condición o cierta característica, o si le agrego otra característica en otra dirección, el resultado C va a ser verdadero igual o no va a ser verdadero? Entonces, eso ya es una pregunta nueva, pero viene de algo que está hecho. Entonces, es así pueden pasar infinitas preguntas y entonces sí, no, yo no le veo, veo que va a ser y así crecer, crecer, crecer. Claro, y aquí voy a hacer una pregunta muy descabellada y usted me reta si está mala la pregunta, pero se me ocurre. ¿Podría llegar a suceder alguna vez en la historia futuro que en las matemáticas 2 más 2 pudiera ser 5? Eh, Depende del conjunto donde estemos. No, Ah, no es tan perfecto. descabellada. Ah, De ya. hecho, sí, yo creo que, de hecho, es correcto, es súper súper válido, súper correcto, de alguna forma, por decirlo, a cuestionarse eso también. Decir, a ver, siempre en cualquier universo, por ejemplo, en cualquier, uno diría como matemático, en cualquier conjunto, ¿eso será verdad? ¿Que 2 más 2 es 4? Eso es cierto y está demostrado para los números reales. Entonces, uno no lo puede discutir en los números reales, o sea, en los números que conocemos como los enteros, los naturales, los racionales, los irracionales, ahí eso es verdad, 2 más 2 va a ser 4. No, no, ya está demostrado, entonces que no lo podríamos rebatir. Pero hay otros conjuntos de números donde 2 más 2 puede ser 1, puede ser 0, puede ser cualquier otro número, y depende de en qué conjunto de números yo esté parada, digamos, ¿sí? Entonces, sí, hay ciertos, uno podría decir que hay ciertos conjuntos de números que son circulares, o sea, que no van creciendo hacia el infinito ni decreciendo hacia el infinito, sino que van dando vueltas, digamos. Entonces, cuando yo hago 2 más 2, ya no necesariamente me da 4, porque si voy como en circular, me podría dar 1, me podría dar, no sé, y así. Si tengo menos números. Por ejemplo, hay un espacio que es el espacio de los enteros módulo 3, por decir algo, que solamente existe en el 0, el 1 y el 3. Es un poco más complicado que eso, pero podríamos simplificarlo y decirlo de esa forma. Que solamente en ese mundo existe el 0, el 1 y el 3. Perdón, el 0, el 1, el 2 y el 3. Ya, entonces puedo sumar 2 más 2, porque el 2 está en ese conjunto. Pero cuando yo voy al 4, digo, en realidad el 4 no existe. Entonces pongo el 0, el 1, el 2, el 3, y vuelvo al 0, al 1, al 2, al 3. Entonces el 2 más 2, que es como el 4, que nosotros sabemos, ya no es 4, sino que es 0. Entonces, eso. Claro, Así que depende es muy del... atingente esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, pues pasé la prueba por lo menos en hacer esa pregunta, pero de todas maneras Sí, me deja muy en claro que las posibilidades de las matemáticas son absolutamente infinitas, como los números mm, que nunca sabremos dónde terminan. claro, exactamente. No, no, no sabemos dónde terminan. Claro, Sabemos exactamente. la cardinalidad, pero de ciertos conjuntos, pero no. ¿Y es verdad que las matemáticas parten en cero? En el número 0, ¿Sí? ¿O no también es sé, nunca lo infinito había hacia pensado atrás? así. Sí, pues también hay infinito hacia atrás. Yo creo que sí, para las matemáticas, porque claro, para algunas, a lo mejor para la física, por decir algo, si uno toma el tiempo desde el tiempo T0, no sé, tampoco, quizás un físico podría responder eso mejor. Claro, tiene más sentido empezar a contar desde el tiempo en que uno parte y ese sería el cero de alguna forma. Pero para las matemáticas, en realidad, sí, creo que parten desde, no sé, sí, desde el menos infinito, no sé, por Claro, decirlo de hasta el más alguna forma. infinito probablemente. Bueno, Exacto. creo que la conversación está muy interesante, nos fuimos un poco ahí a algo muy, muy intangible respecto a las matemáticas, pero por eso quería yo hacer la siguiente pregunta. ¿En qué Ujú. universo se mueven las matemáticas? Mundo real, mundo virtual, otra dimensión? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que depende del contexto en el que uno esté. Así como yo decía antes que cada persona puede tener su propia matemática y relacionarse con la matemática, todo depende de eso, pero yo creo que muchos años, en lo que yo puedo decir de mí, he estado como en el mundo de las ideas, en el mundo abstracto, digamos, y ahí como en la cabeza. Yo me he movido así muchos años en la matemática y de hecho creo que uno de los cambios que quise dar en este giro por la educación es como moverme hacia la matemática social, podríamos decirlo de alguna forma. O sea, que ya esa matemática de ideas y abstracta está, digamos, estuvo mucho tiempo presente, casi 100% del tiempo, y que me gustaría, entonces quería meterme como en esta otra
líneas de la matemática, que sería como más desde lo social y desde la educación. Entonces creo que actualmente se mueve más como en ese aspecto, más como de las comunicaciones, como yo comunico la matemática, cómo hablo con alguien de matemática, por ejemplo. No solamente que yo diga cosas de matemática, sino que alguien también me diga a mí. Por ejemplo, esto que decíamos antes, de la imagen. Que alguien me cuente cuál es su imagen de la matemática o qué imagen le evoca matemática, también es interesante. Y entonces ahí como la comunicación, creo que ahora me estoy moviendo más en esa línea. Bueno, ¿y cuál es el objetivo a largo plazo o a mediano plazo que usted se ha establecido para todo lo que está haciendo en cuanto a divulgación? ¿Qué le Mm, gustaría ver o qué ve en el futuro usted? mm. Sí, me gustaría mucho ser capaz de hacer una divulgación o una comunicación de la matemática que sea horizontal. O sea, no sentir que yo voy a una cierta comunidad o voy a una cierta escuela, por ejemplo, como con la verdad y yo cuento esa verdad. Me gustaría sentir que puedo hacer algo que tiene que ver justamente con lo que estábamos diciendo recién, como con el diálogo. Entonces, que en el fondo los propios, por ejemplo, personas de esa comunidad o los mismos estudiantes de un colegio sean capaces de ellos mismos crear matemática que yo pueda recibir y que podamos dialogar, con la que podamos dialogar. Creo que ese es un desafío que a mí me gustaría, ser capaz de construir conocimiento colectivo. Como que, sí, eso. Entonces tiene que ver con la matemática social que estaba hablando antes. Entonces creo que por ahí va, como hacer sentir que a las personas que ellos también pueden crear matemática. Sí, entonces, y eso dialogarlo Claro, y me imagino que en llegar a un conjunto. espectro lo más amplio posible de personas, ¿no? Absolutamente, sí, eso sería lo ideal y obviamente que esos diálogos, yo creo que, claro, hacerlo con la mayor cantidad de gente posible y también que eso ayude a cambiar esa disposición que hablábamos antes, como hacia la matemática, que en realidad la matemática sí puede ser amable también, entretenida y que cada uno tiene derecho a sentirse dueño de una matemática, o sea, y de relacionarse con ella. Doctora Jiménez, bueno, si algún papá o mamá nos está escuchando y tiene un niño, ¿no es cierto?, pequeño que ya va a comenzar a estudiar, ¿qué le recomendaría usted que haga para que efectivamente no sienta este impacto negativo hacia la matemática y que lo vea como algo más Mm. amable? Sí, quizás eso mismo, a lo mejor también darle ese mismo ejercicio, como lo de la imagen, por ejemplo, ¿qué imagen evoca matemática para ese niño o niña? Le diría eso y también le diría que, que el juego y la entretención también son importantes, que no solamente el resultado es importante, sino que también cómo yo me desarrollo con la matemática, cómo voy pensando matemáticamente. Quizás también sería interesante regalar juegos que tienen relación con matemáticas. Hay gente que se dedica a eso, colegas que han creado como ciertas como compañías, podríamos decirlo, no sé si es una compañía porque no es una transnacional ni algo así tan grande, Ya. pero como ciertas como, sí, compañías de alguna forma, donde crean juegos didácticos para los niños que tienen que ver con las matemáticas y que tienen que ver más con el proceso, de este proceso de pensamiento. No tanto como por un juego como que llegues al resultado final, sino que cómo yo me las arreglo, por ejemplo, para resolver una cierta situación, un cierto problema. Entonces, como que también aconsejar, yo creo, a los niños y las niñas en ese sentido, eh, que la matemática también está ahí. O sea, como mostrar que la matemática está en esa imagen que se imagina el mismo papá, la misma mamá, está en la imagen que se imagina el niño y la niña, está también en las fórmulas, pero también está en el cuadro de Picasso, también está, no sé, quizás abrir En una canción, por esa, ejemplo, ¿no? la canción que decíamos Y antes, cualquier claro. canción, me imagino. Cualquier canción, de hecho, la misma métrica, la misma, no sé, los compases tienen que ver con la matemática. Entonces, como yo cuento los tiempos de las notas, los tiempos de las corcheas, no sé, como el ritmo, cómo llevo el ritmo también tiene que ver con eso. Entonces, claro, como verla en distintas partes. Claro, bueno, si uno mira la naturaleza, uno mira las estrellas, mira el espacio, mira el mar, mira la cordillera, me imagino que Mm. también el ejercicio es exactamente el mismo, ¿no? Exactamente.
Exacto, exacto. Y hacerse esa pregunta también, estar como activo y activa ante eso. O sea, a ver, sí, esta pregunta me interesó. ¿Qué me evoca estas imágenes o este paisaje que yo estoy mirando, como dice? ¿Evoca para mí matemática o no evoca nada de matemática? O me quiero como deshacer de la matemática, no sé, como que, pero tratar de ver, sí, esto sí, las montañas, no sé, si uno las pone en un plano, uno las puede dibujar como triángulos de alguna forma, no sé, como figuras geométricas. O sea, uno podría hacer una obra de arte con solo figuras geométricas también, por ejemplo, y existe. Entonces, eso también para una persona puede ser inspirador en cuanto a arte y matemática. Bien, doctora, yo le quiero agradecer muy sinceramente el hecho de que nos haya acompañado en este programa de Imago Mundi a través de Canal 2 de Chilena FM y por supuesto aclararnos tanto y facilitarnos esta relación con las matemáticas. Así que ha sido muy instructivo y esperemos que mucha gente, a partir de lo que ha visto o lo que ha escuchado, pueda efectivamente cambiar esta opinión acerca de las matemáticas. Yo también espero. Muchas gracias por la invitación y por la conversación también, por las preguntas. Muy, muy interesantes. Muchas gracias a usted y esperamos en otra oportunidad seguir conversando. Gracias. Bien, pues conversamos ahí con la doctora en matemáticas Leslie Jiménez Palma en esta edición del programa Imago Mundi a través de Chilena FM en el 101.3 y también a través de Canal 2 de San Antonio. En este ciclo con científicos y científicas de la Universidad de Chile. Será hasta nuestro próximo programa. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.